Muy buenas noches, estimados amigos. Un saludo en su programa Punto Crítico aquí en Onda Digital Perú. Todos los martes a las 7 de la noche hacemos un espacio de reflexión seria, democrática, tratando de ser lo más objetivos posibles. Porque la objetividad, cuando uno emite una opinión, siempre está sujeta a un sesgo ideológico, cultural, histórico, en fin. Hay un economista que se llama Joseph Schumpeter, que falleció, gran economista, que estudió mucho los ciclos económicos. Y él decía que para poder entender cuál es la visión con respecto a determinado tema de cierta tendencia, de cierta persona, de cierto grupo, hay que entender primero su visión preanalítica. Es decir, es como si a una cámara fotográfica le pusiéramos un lente, que justamente se llaman filtros, ¿no? Para poder darle mayor color, mayor intensidad a la imagen, en fin. Los fotógrafos profesionales juegan mucho con estos filtros y hacen unas vistas muy bonitas de las fotografías que desarrollan. Es un arte. Bueno, de la misma manera, las personas cuando emitimos una opinión sobre un tema, es eso, una opinión sobre un tema, siempre hay que tener en cuenta que esa opinión está sesgada por un filtro, el filtro que nos da nuestras creencias, nuestra vida hasta ese momento, nuestra historia, dónde estudiamos, qué religión profesamos, si estamos en una tendencia política determinada, etcétera, etcétera. Y es normal, y es absolutamente humano que tengamos diferentes posiciones, y por eso en democracia, que es el mejor sistema que existe en el mundo, en la historia de la humanidad, no hay otro sistema como la democracia, porque la democracia permite precisamente la libertad para poder decir lo que uno quiere decir. Ahora, claro, esto es un tema innegable y la democracia más imperfecta es mejor que la mejor dictadura, porque la dictadura simplemente lo que hace es generar una autocracia y generar abuso de poder, y en realidad lo que hace la dictadura es finalmente perjudicar a quienes se supone va a beneficiar. Los más pobres, los más olvidados, siempre son los que pagan la factura de las dictaduras con mayor pobreza, con mayor necesidad y no con un mejor nivel de vida. Dicho esto, quería comentarles que hace ya un tiempo salió este libro. El libro se llama Factfulness, ¿no? Y es escrito por Hans Rosling. Es un libro que se vende muchísimo, está traducido a muchísimos idiomas. Este señor Factfulness falleció también hace no mucho, y este es un autor, es un médico que estuvo por mucho tiempo dando conferencias sobre la importancia, antes de emitir una opinión, de estudiar los hechos, de estudiar las estadísticas, ¿no? En una parte del libro, cuando explica un poco cuál es el objetivo, dice el autor Hans Rosling, dice: este libro es mi última batalla en la misión que ha ocupado toda mi vida, luchar contra la devastadora ignorancia. Hace tiempo que me armé con enormes bases de datos, un software ilustrativo, un estilo de enseñanza enérgico, además de con una bayoneta sueca, él era sueco, para hacer de tragasables. No fue suficiente. Espero que este libro lo sea. Esto dijo Hans Rosling, el autor de este libro, antes de fallecer por allá por 2017. Hace poco, en realidad. ¿Pero qué dice este libro? Dice que en la mayoría de los casos, las decisiones de política pública se toman sin revisar bien las estadísticas. Y las estadísticas, cuando son bien revisadas, sin criterio sesgado ideológico, sino mirando la evidencia, ¿no? Entonces nos dan muchas enseñanzas. Por ejemplo, ¿qué dicen las estadísticas con respecto al tema del COVID-19? ¿Qué dicen las estadísticas, que es la evidencia? ¿Qué dice la ciencia en sus
diferentes avances que está desarrollando. Lo primero que habría que decir es que en este tiempo no se inventaron las vacunas. Las vacunas, gracias a Dios, se han descubierto hace mucho tiempo. Y gracias a las vacunas, algunas enfermedades ya están totalmente controladas. Ya nadie ni muere ni se enferma por esas enfermedades que hace 100 años producían la muerte. Y esperemos que la ciencia siga avanzando y siga creando nuevos procedimientos, nuevos medicamentos y nuevas vacunas para que podamos seguir evitando que mucha gente enferme y muera. Ojalá pudiéramos tener en algún momento ese nivel de seguridad para curar enfermedades que hoy son terminales, como el cáncer cuando está avanzado, o como por ejemplo las enfermedades mentales, algunas de ellas degenerativas, lamentablemente, ¿no? Como por ejemplo el Alzheimer o como por ejemplo el Parkinson, por mencionar dos casos. La ciencia sigue avanzando, gracias a Dios, porque hoy, en estos tiempos, la ciencia ya tiene mucha evidencia, y la evidencia no es un dicho, no es una opinión, la evidencia es el resultado de un experimento científico. ¿Qué es un experimento científico? Antes, ¿por qué hay ciencia? Ciencia hay porque no conocemos toda la realidad y por lo tanto mientras haya realidad por conocer habrá ciencia. Es decir, la ciencia nunca dejará de existir porque la realidad como un todo es muy compleja y evidentemente ese conocimiento apenas si los humanos con todo lo que hemos avanzado y avanzamos bastante, sin embargo todavía es pequeño. Imagínense que cuando en 1969 llegaron los astronautas a la Luna, Neil Armstrong fue el primero que descendió al suelo lunar, estaba con los otros compañeros, Aldrin, ¿no? Y Collins, me parece que se apellidaban los otros dos. Imagínense la tecnología que el mundo tenía en 1969, es decir, hace más de 50 años, era la máxima que permitía que el hombre llegue a la Luna y regrese a la Tierra sano y salvo, en una nave espacial. Circunstancia que décadas atrás habría imaginado como una especie de ciencia ficción el novelista Julio Verne cuando escribió su famosa novela que seguramente hemos leído, Viaje a la Luna, ¿no? Muy bien, esa novela se convirtió en realidad y la ciencia desarrolló y la tecnología basada en esa ciencia permitió que la humanidad llegara a través de 3 astronautas en un primer vuelo a la Luna el 20 de julio de 1969. ¿Cómo habrá avanzado la tecnología y la ciencia que en estos últimos 50 años la tecnología más sofisticada que el mundo tenía y que llevó al hombre a la Luna es la que hoy tenemos todos, millones de ciudadanos en todo el mundo, y en el Perú son todos los peruanos, prácticamente el 95% de los peruanos tenemos teléfono celular. En el Perú hay más celulares que personas, hay personas que tienen más de un celular, pero en realidad el celular se ha convertido en un vehículo que facilita la vida, en un vehículo de trabajo, en un instrumento fundamental para la conexión, para muchas cosas importantes. Bueno, en un celular hoy día tenemos la tecnología, el nivel de sofisticación de tecnología que el mundo tenía hace 50 años y que permitió llegar a la Luna. Hoy se ha masificado. Y están todas las ciencias avanzando, todas. Por ejemplo, las neurociencias están avanzando en el conocimiento del cerebro. Todavía falta mucho, ¿no? La humanidad apenas ha logrado, con sus científicos, cartografiar, o sea, hacer el mapa de todas las conexiones neuronales y sinapsis del cerebro de una lagartija. 10 años le tomó a los científicos completar el cerebro, la cartografía del cerebro de una lagartija. Pero el cerebro humano tiene miles de neuronas y de conexiones neuronales y apenas si estamos conociendo una pequeñísima parte de ese conocimiento. Imagínense ustedes, en este momento cuando estamos conversando, todo lo que ustedes están escuchando y viendo a través de la pantalla de Onda Digital y lo que yo estoy hablando, lo estamos recepcionando en lo que se llama la memoria de corto plazo. Si alguno de estos temas les resulta interesante, pasarán a la memoria de largo plazo. Y el ser humano y el cerebro es tan
maravilloso que en algún momento recordarán algo de lo que conversamos en este programa y lo asociarán a otro tema que estarán en ese momento revisando, y en ese momento recuperarán información de la memoria a largo plazo que ya brillantemente, extraordinariamente ha quedado almacenada. Esa memoria a largo plazo tiene una capacidad infinita para nosotros en este momento. Y la memoria de corto plazo es una memoria más limitada en su capacidad operativa, digamos, de recepcionar información. ¿Por qué digo esto? Porque los científicos en las neurociencias están avanzando ya en el conocimiento del cerebro, y yo creo que el siglo XXI será el siglo en que se complete la cartografía del cerebro humano, y entonces vendrán ya cosas más complicadas, como por ejemplo, completado el mapa del cerebro y todas sus conexiones neuronales, vendrá la simulación de un cerebro en una computadora, y luego ya lo que siga no alcanzo a entenderlo completamente, porque ya esas situaciones, además con la computadora cuántica que también se viene, ¿no?, significarán unos progresos y unas velocidades extraordinarias que ni siquiera alcanzamos a imaginar. Si la ciencia avanza de esa manera, si la ciencia ha permitido, en el caso de la medicina, ¿no?, llegar a una situación en la cual ya las personas no mueren como murieron con la llamada gripe española por millones, ¿no?, porque no habían vacunas allí, ¿no? No había la posibilidad de desarrollar en tiempo real, ¿no?, la acción frente a la enfermedad. Las personas simplemente se murieron y de muerte ante ninguna posibilidad de atención. Entonces fueron contagiándose todos, al final vino la inmunidad de rebaño y en algún momento terminó luego de millones de muertos, ¿no? Hoy día, en estos tiempos, ya van 2 años, ¿no?, estamos siendo afectados por una pandemia de este virus, del COVID-19. Y nuevamente se generan una serie de discusiones, ¿no? Existen estas teorías de la conspiración, ¿no? Personas que siempre están pensando, ¿no? Cuando te vacunan te ponen un chip, ¿no? Hacen un video con una persona que le ponen un celular aquí, el celular se queda pegado y dicen, miren cómo está, ahí está la prueba de que se están conectando un transmisor para que luego te sigan y te digiten desde, vaya usted a saber desde dónde. De la misma forma, hasta hoy hay personas que siguen sosteniendo con una teoría conspirativa que Neil Armstrong, Collins y Aldrin, bueno, Armstrong, que fue el que bajó con su compañero, no fueron a la Luna, que eso fue un invento. El montaje de la fotografía cuando está bajando a la Luna y cuando dijo la famosa frase, un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, todo es una farsa, ¿no? Y siguen diciendo que algunas personas famosas que han fallecido no han fallecido, siguen existiendo con otra identidad por allí, en no sé en qué lugar de Oceanía, ¿no? Y así dejen tesis conspirativas y, lamentablemente, muchas personas que no están acostumbradas a leer un poco de ciencia, a revisar estadísticas, ¿no?, y a enterarse por personas que tienen una opinión fundamentada, entonces se ponen en la posición de creer que esas teorías conspirativas, esos decires, esos dichos, dicen que, me han dicho que, yo he visto que, yo he escuchado que, son dichos, ¿no? Pero la ciencia y la evidencia es lo que debe marcar la pauta de lo que de alguna manera significan opiniones, sobre todo opiniones que tengan que ver con respecto a temas vitales como la salud. La vida es lo más preciado del ser humano, ¿no? Y por supuesto, tenemos libertad para opinar, pero claro, hay que ser conscientes de qué opinión estamos dando, porque una cosa es que yo tenga libertad para opinar y otra cosa es que tenga la razón, ¿no? Y otra cosa es que yo afirme que yo tengo la razón y diga a otras personas como una verdad determinada, algo que simplemente no es cierto, no está probado y encima buena parte de los argumentos no corresponden a la realidad, ¿no? En las redes sociales esto se llama fake news, o sea, las mentiras de las redes sociales, ¿no?, que simplemente se fabrican, ¿no? Alguien hay gente para todo en este mundo, ¿no? O alguna gente que está interesada en algún tipo de orientación de algún tema, entonces lanza esa idea y luego la empiezan a repetir y algunas personas simplemente le dan like o le dan
digamos, linkean, y entonces empieza a correr una situación. Algo que no es cierto empieza a correr como si fuera cierto, y de pronto, en un momento determinado, alguien tiene que desmentirlo porque simplemente no corresponde a la realidad. Frente a esas circunstancias, y asumiendo que la democracia, que repito, por más imperfecta que sea, es el mejor sistema y la libertad de opinión es una columna vertebral de la democracia, creo que debemos intentar también, además de ejercer la democracia, fomentarla, aún en la discrepancia, creo que también debemos elevar un poquito el nivel del debate y de la información que damos. Y eso debe basarse en ciencia y en evidencia, no en dichos, ¿no? La evidencia indica y la ciencia indican que las vacunas sí han servido a lo largo de la historia para salvar vidas, para evitar enfermedades y para erradicar enfermedades que hoy ya no están, felizmente, afectando a la humanidad. Esta pandemia nos puso en una situación muy complicada, porque es la primera pandemia que ocurre en la humanidad en tiempos de Internet y en tiempos de interconexión global. ¿Por qué es tan difícil, a diferencia de otras pandemias de épocas anteriores, esta pandemia? No solamente porque no se conoce desde un principio cómo era este virus, sino porque además hoy día el mundo está tan globalizado que la pandemia se originó en China, pero terminó afectando a todo el mundo. Yo recuerdo que hace 2 años incluso había personas que decían que la pandemia era una mentira, era un invento para poder realizar objetivos políticos, etc. Ya con más de 200.000 muertos en el Perú y millones en el mundo, espero que esas personas ya no digan nada, ¿no? Porque hace 2 años, revisen las redes sociales, habían personas, y ahí están los videos, que decían que la pandemia era un invento de una estrategia política de no sé qué grandes potencias para lograr sus objetivos determinados. Ojalá hubiera sido un invento, para que no muera tanta gente, para que no perdamos tantos familiares, amigos, que todos tenemos en nuestro haber, lamentablemente. Pero no fue un invento, es una realidad. Y también es una realidad que cada vez que, digamos, avanzan los conocimientos en el tiempo real, porque está produciéndose, es la primera vez que ocurre en la humanidad, mientras está produciéndose el desarrollo del virus, se está estudiando por todos los científicos del mundo, ¿no? Todos los científicos del mundo. Puede ser que se dude de científicos que estudian durante 14, 15 años para su formación básica y luego siguen investigando durante toda su vida, y que alguien diga, no, eso no es cierto, ¿no? Porque dicen que ahí no sé dónde se ha producido un hecho que revela que no es cierto. La estadística, por cierto, es una ciencia. Como toda ciencia, es una hipótesis de trabajo con respecto a una realidad. Y la estadística, y lo que dice la estadística, se aprecia, se sirve para explicar una población, una totalidad, pero la explica con un grado de probabilidad. Ninguna estadística tiene 100% de cumplimiento. Escúchenme bien, ninguna, ¿no? La estadística, que es una ciencia rigurosamente manejada, con fórmulas probadísimas, que por ejemplo permiten que en una encuesta política en el Perú, con 1.600 encuestas se sabe al 98 o 99% cuál va a ser el resultado electoral. Si no, miren las encuestadoras y miren los resultados. ¿Por qué ocurre eso? Porque la estadística bien aplicada es una ciencia que sirve. Y la estadística, entonces, supone un pequeño margen de error. 2%, 5%, depende. La muestra de una población tiene ese margen de error. Entonces, ¿qué dicen las estadísticas? Digamos, las personas que tienen vacuna están mejor protegidas que las que no tienen vacuna. Eso es una realidad. Del 100% de personas que hoy están hospitalizadas en el Perú, hoy, ¿no? El 97% son personas no vacunadas. Eso es una evidencia concreta, como que estamos hablando a través de este canal con todos los que están escuchando y viendo.
es una evidencia real, concreta, no estamos imaginando nada. Este programa existe, ¿no? Entonces, el 97% de quienes están hoy en los hospitales del Perú con COVID son personas no vacunadas. Entre un 3 y un 4% son personas vacunadas. Entonces, no olvidemos, la gran mayoría, no es el 50%, no, 97% de los que están hoy día en hospital son personas no vacunadas. Eso ya debería ser suficiente para que muchas personas empiecen a pensar en serio en este tema y no repitan y repitan situaciones con una carga XY, no la voy a valorar, pero que no corresponden a una realidad basada en hechos científicos y en datos reales, sino en decires, que además muchos de ellos no corresponden a situaciones reales. Entonces, y ustedes dirán, sí, pero hay un 4% que sí eran vacunados. Sí, pues, porque las vacunas no tienen 100% efectividad. Tienen 97%, 95%, 80%, ya, dependiendo de las pruebas que se han hecho. ¿Qué quiere decir 80%? Que de 100 personas vacunadas, 80 no se van a contagiar y 20 probablemente sí. Si tiene 90% de efectividad, de 100 personas vacunadas, 90 no se van a contagiar y 10 sí. Entonces algunas personas dicen, sí, pero hay 10 que sí. ¿Qué prefieren? ¿Que de 100 personas las 100 se contagien o que de 100 personas solo 10 se contagien? ¿No? Entonces, empecemos a hablar con propiedad en base a datos. Entonces, ahora, ¿qué dicen las estadísticas? En este canal, en este mismo programa, el exministro Ugarte dio estadísticas muy precisas de la vacuna Pfizer, de la vacuna Sinopharm y de la vacuna AstraZeneca. Y las tres tienen un nivel estadístico en todos los hospitales del mundo, ¿no?, que establece que las personas que llegan a un hospital vacunadas, que son la menor cantidad, pero de esas que llegan, ¿no?, alguna llega a morir. En el caso de la Sinopharm, 1 de 100, 1%. Y en el caso de las otras vacunas, entre 3 y 4%. Ahora, ¿por qué se produce esa situación con esas personas? Cada persona es un universo, cada persona es una realidad propia, pero seguramente esa persona ha estado vacunada, pero no ha continuado con los cuidados, porque la vacunación no impide, de todas maneras, no te protege al 100% para que no te contagies. Lo que sí está probado es que si tú estás vacunado o vacunada y tienes la mala suerte de encontrarte con una persona que está contagiada, ¿no?, y entonces esa persona te contagia, ¿no?, y tú, por razones que tienes enfermedades crónicas anteriores o situaciones especiales, terminas afectándote, pero las vacunas hacen que no te dé la enfermedad gravemente, que no llegues a una cama UCI, que no te tengan que entubar y finalmente que no fallezca por razón de este tema. Los casos son muy pequeños y forman parte de la estadística que la propia ciencia ha dicho desde un principio. Entonces, ¿con vacuna nos protegemos más? Sí, señor. ¿Los que están en el hospital son abundantemente los no vacunados? Sí, señor. ¿Te puedes contagiar a un vacunado? Sí. Por eso los vacunados tenemos que seguir usando la mascarilla, tenemos que seguir guardando el distanciamiento social y tenemos que evitar en lo posible hacer reuniones en sitios cerrados que no sean, digamos, sumamente necesarias. Ese es el tema. Y la buena noticia es que en este momento, de la población objetivo, que son peruanos mayores de 12 años, ya está el 72% vacunado con 2 dosis. Y la excelente noticia es que en el último fin de semana se han vacunado más de 1 millón de personas, la mayoría de ellos de primera dosis y que les faltaba la segunda dosis, estaban entre los llamados rezagados. Así que las estadísticas funcionan, la ciencia funciona y podemos escuchar libremente porque estamos en democracia y ¡viva la democracia! A ver si esto se podría discutir en Venezuela o en Cuba. No, en Perú podemos discutirlo. Pero la discusión obliga a fundamentar, a explicar con razones, a explicar con estadísticas, a explicar con ciencia y evidencia. De manera que, si tú todavía estás en la duda de vacunarte o no, yo no te digo anda a vacunarte. Si no quieres, puedes mantenerte en esa posición. Pero tienes que saber que la ciencia y la evidencia indican que estás expuesto a contagiarte y a contagiar a tus seres queridos y a los demás. Y eso ya es una situación de complicación mucho mayor, porque tu libertad está afectando la salud de los demás. Y cuidado,
estoy escuchando mucho que dicen, oh, o sea que las personas están caminando por ahí y no tienen síntomas, entonces ellos están contagiados. Sí, están enfermos, solo que son asintomáticos. El ser asintomático no es no tener la enfermedad. ¿Cómo es posible que piensen que porque son asintomáticos no tienen la enfermedad? Esto es la primera vez que lo escucho yo, la verdad que no tiene ningún sentido. Hay enfermedades que producen síntomas, hay enfermedades que no producen síntomas, ¿no? Hay enfermedades silenciosas, tú no sientes nada y te está generando por ahí un coágulo que va a terminar en un infarto y tú no sientes nada. Entonces tú te dices, soy persona sana, hasta que te da el infarto y de repente mueres por eso. Entonces, el silencio de una enfermedad, el no tener síntomas no indica que no la tengas, pues. Así que si la persona no tiene síntomas, bendito sea Dios, felizmente para esa persona, pero no tiene por qué exponer a las otras personas que sí estamos cuidándonos y sí, si nos contagiamos, sabemos que podemos estar en una situación complicada. Vamos a hacer un pequeño alto y volvemos en un momento en este su canal y su programa Punto Crítico. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera, psicóloga, docente y coach en programación neurolingüística. Este y todos los jueves a las 7:30 de la noche te espero en Conversando Íntimamente para tratar temas de interés. Recuerda, el jueves a las 7:30 tienes una cita íntima conmigo. Miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. ¿Cómo están, estimados amigos? En este segundo segmento de Punto Crítico vamos a analizar un tema muy interesante que tuve la oportunidad de revisar hace unos días. Como ustedes saben, yo soy profesor principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y nuestra Facultad de Ciencias Administrativas y Negocios Internacionales cumplió 61 años de vida institucional y con ese motivo invitamos a destacados expositores nacionales y extranjeros para que nos dieran charlas sobre los temas de su especialidad. Uno de esos expositores fue el economista Óscar Ugarteche. Óscar Ugarteche es un economista peruano muy reconocido que hace ya varios años vive en México y es profesor principal de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es considerado, y esto es un orgullo para los peruanos, uno de los economistas latinoamericanos de mayor importancia en la investigación científica, creando nueva teoría con respecto a esta nuestra ciencia económica. Óscar Ugarteche accedió a dar una conferencia con motivo de este aniversario de la Facultad de San Marcos y el título de la conferencia se relacionó, o el tema, a lo que él denomina la conformación de un nuevo orden económico internacional. ¿Qué dijo Óscar Ugarteche en esta charla tan interesante? Él señalaba, viene estudiando ya hace tiempo este tema, que Estados Unidos, sin duda todavía la primera potencia económica del mundo, productiva del mundo, y militar también, Estados Unidos está hace ya mucho tiempo perdiendo espacio en el escenario económico porque su productividad en muchos sectores está bajando, ¿no? Una de las razones por que su productividad está bajando es porque tiene factores de producción un poco caros. Por ejemplo,
En Estados Unidos hay varias zonas. En California, por ejemplo, está Silicon Valley, ¿no es cierto? Que es una zona donde se han congregado la inmensa mayoría de las empresas líderes de tecnologías de información y comunicación, ¿no? De las TICs famosas. Así que en Silicon Valley están todos los creadores de conocimientos, de información. Está Google, Facebook, en fin, todos los que ustedes puedan imaginar y otros más pequeños que son menos conocidos. La mayoría de los que trabajan en Estados Unidos en estas tareas de desarrollar conocimiento científico en estas ciencias no son norteamericanos, son asiáticos. Son chinos, hindúes, singapurenses, pakistaníes, tailandeses, en fin. Muchos son científicos que incluso han estudiado sus posgrados en Estados Unidos, pero que su origen es asiático. Hay también algunos latinoamericanos, hay peruanos también en Silicon Valley, por si acaso. Yo tengo el grato, el orgullo de tener un exalumno de la primera promoción de negocios internacionales de San Marcos, precisamente, que está trabajando en el Silicon Valley con gran éxito y hace poco estuvo con nosotros contándonos sus experiencias. Volviendo a Ugarteche, entonces Estados Unidos está perdiendo relativamente, no es que haya dejado de ser potencia, sino que está perdiendo relativamente parte de ese dinamismo que lo hizo una gran potencia al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y ese dinamismo lo están tomando otros países. Entonces, con la pandemia, eso ya ocurría antes de la pandemia. Entonces, con la pandemia, lo que ha ocurrido es que ese proceso se ha acelerado. Y, por ejemplo, este año 2021, el 2020 fue un año terrible porque la mayoría de las economías tuvo paralizaciones y entonces prácticamente todos los países del mundo tuvieron un Producto Bruto Interno con crecimiento negativo. El Perú tuvo un crecimiento negativo de menos 11,5%. Felizmente este año 2021 estamos recuperando por efecto rebote buena parte de esa caída, aunque todavía no estamos en el nivel del 2019, para decir que estamos como antes de la pandemia. Pero hemos recuperado, y las cifras lo van a decir, una buena parte de esa caída. Y así también Estados Unidos, Alemania, los países europeos en general, otros países latinoamericanos tuvieron tasas negativas, no tan negativas como la peruana, pero negativas. Excepto un país en el mundo que no tuvo tasa negativa. Ese país fue China. Paradójicamente, China creciendo a más del 8%, cuando en China se originó el tema del coronavirus, ¿no? Y sin embargo es el país menos afectado desde el punto de vista económico de esta pandemia. Entonces, ¿qué está sucediendo con la pandemia? Que la pandemia ha exacerbado, ha acelerado estos temas que ya se veían venir o que ya se estaban viendo antes del COVID, ¿no? Y que significan este peso relativamente menor, aunque no ha dejado de ser potencia, repito, de Estados Unidos frente a otras economías, principalmente a las economías asiáticas. Entonces, si hay que analizarlo en términos de perdedores y ganadores relativos, siempre en términos relativos, ¿no? La pandemia ha hecho que pierdan más los países de Occidente y que pierdan menos los países asiáticos. Los 5 más importantes países asiáticos, que incluyen a China, Japón, a Corea del Sur, ¿no?, han avanzado más en su participación en la producción mundial y en el comercio mundial que los países del G7, que lidera Estados Unidos, de Occidente, y que evidentemente en términos relativos han perdido una parte de la torta que tenían antes de la pandemia. El Asia está avanzando más que Occidente. Esto implica muchas cosas. Implica, por ejemplo, que en un tiempo determinado, no sé, 10 años, 15 años, seremos testigos probablemente, la humanidad será testigo de que China ya no solamente será la primera potencia comercial, ya lo es, del mundo, en términos de exportaciones, valor de exportaciones más importaciones, sino que será también la primera potencia productiva del mundo. Hoy es la segunda. Primero todavía está Estados Unidos y tercero Japón. Pero en términos de comercio exterior, China ya es 1, Estados Unidos es 2, Japón, Alemania siguen. Entonces, al paso que vamos, ese liderazgo de China se va a consolidar.
Segunda hipótesis, pero ya casi, digamos, como tendencia, es que el Asia en general, los países asiáticos, van a formar, digamos, un grupo económico mucho más potente que el que era en el siglo XX frente a Occidente. Al punto que dice Ugarteche que el Fondo Monetario Internacional, que prácticamente se formó en el año 44, en el acuerdo Bretton Woods en Estados Unidos, que era un acuerdo, como muchos que se hicieron en ese tiempo, para responder a lo que significó la Segunda Guerra Mundial y tratar de formar un mundo donde se propicie el desarrollo y haya paz y convivencia pacífica entre los países. Ese sistema y el Fondo Monetario, con su capacidad económica, va a terminar siendo relegado por el Fondo de Compensación Asiática, porque la acumulación que hay de crecimiento, de recursos, de tecnología en Asia es superior a Occidente ya en este momento, como tasa de crecimiento, como flujo, como tendencia. Y si esto sigue así, en 10 o 15 años algo más, eso se consolidará y claramente el Fondo de Estabilización Asiático tendrá más recursos y por lo tanto tendrá más peso, recursos financieros me refiero, a el Fondo Monetario Internacional, que es, digamos, la institución que vela por el equilibrio de balance de pagos en Occidente. En el mundo en general, pero digamos que representa a Occidente. Ahora bien, ¿qué otro tema mencionó Óscar Ugarteche importante? Y es que el Producto Bruto Interno de Estados Unidos ha crecido muy poquito este año, ¿no? Y sin embargo, su endeudamiento ha crecido mucho más. En otras palabras, hace ya un tiempo, esto no es reciente, que los gastos del gobierno norteamericano, los gastos federales del Estado norteamericano, son superiores a sus ingresos. Los ingresos básicamente son por tributación. No es que se tribute poco en Estados Unidos, sino que sus gastos son inmensos. Y parte de esos gastos son sostener las Fuerzas Armadas que tiene y la tecnología correspondiente para tener estratégicamente un peso frente a sus potenciales competidores en ese aspecto, que en este caso son la Federación Rusa y la propia China. Entonces, ese es un tema muy importante, pero además tiene un aparato público que tiene un gasto que es tan complicado que ya durante el gobierno de Trump hubo paralizaciones, o sea, mandaron a los trabajadores públicos a su casa para no pagarles porque no podían trabajar, hasta que el Congreso no aprobara no el presupuesto, sino un aumento en el déficit autorizado, o sea, en el mayor gasto con respecto al ingreso que se autoriza desde el Congreso. Cosa que está ocurriendo exactamente en este momento en el gobierno de Biden y probablemente también ocurrirá esta autorización. La pregunta que se están haciendo algunos de ustedes es ¿por qué en Estados Unidos, donde hay un déficit público tan fuerte, no se producen las crisis de inflación y las crisis de inestabilidad que se producen en cualquier otro país del mundo? La respuesta tiene que ver con dos factores, y lo explicó Óscar Ugarteche muy lúcidamente en su conferencia. El primer factor es que Estados Unidos es el único país del mundo que emite una moneda, que es el dólar norteamericano, que además de servir a su economía, la economía de Estados Unidos, sirve al resto de las economías del mundo, que la utilizan como no solamente medio de cambio, o sea, para realizar transacciones, no solamente como unidad de cuenta, o sea, para llevar contabilidad, sino que además la usan como reserva de valor, es decir, tener dólares para, digamos, preservar la capacidad adquisitiva de esa riqueza, de ese dinero, en dólares, si la tuvieran en la moneda local, los inversionistas, las familias, las empresas, piensan que perderían dinero. Entonces, como es esa característica única, ningún otro país tiene esa posibilidad. Entonces, su emisión, la emisión de dólares que hace el Banco Central norteamericano, que se llama el sistema de la Reserva Federal, no solamente sirve para atender la demanda monetaria en Estados Unidos, sino que también atiende la demanda monetaria mundial de dólares. Eso es un factor muy importante que explica por qué cuando Estados Unidos tiene déficit no tiene los problemas que tenemos cualquier país. Perú podría ser también, ya hemos estado en esa situación antes, de tener un déficit tan alto que lleva a una inflación y obliga a una
estabilización, un ajuste. Pero la segunda razón, no menos importante, por la cual Estados Unidos tiene esta especie de condición especial en el mundo, es porque hace mucho tiempo, cuando Estados Unidos tiene déficit, y lo tiene hace mucho tiempo, para cubrir ese déficit invita a los capitales del mundo a venir a ahorrar o a invertir en Estados Unidos. Y para eso el Tesoro emite unos bonos, los bonos del Tesoro, y la Reserva Federal tiene unos bonos, los bonos de la Reserva Federal, y estos bonos, sobre todo los del Tesoro, son bonos muy cotizados en cuanto a paquete de inversión hay en el mundo. En otras palabras, si se trata de escoger un activo financiero creíble, seguro, que nunca ha tenido a lo largo de la historia problemas y por lo tanto tiene una gran estabilidad y por lo tanto da mucha seguridad a los inversionistas, esos son los bonos norteamericanos. Entonces, ¿qué cosa ocurre? Y esto es una paradoja, ¿no? Hoy día, los japoneses, los coreanos, los chinos, ¿no? Por un lado, también los europeos por otro lado, algunos países en desarrollo de América Latina y otras regiones también, empiezan a aumentar sus recursos porque empiezan a exportar más, mejora su productividad, mejora su tecnología, su innovación, etcétera, etcétera. Pero los excedentes de capital que tienen todos estos países, ustedes saben que el dinero no puede estar ocioso. Si un dinero excedente existe, hay que darle algún uso, no tenerlo bajo el colchón, entre comillas, ¿no? Entonces, esos dineros excedentes, ¿a dónde van? A buscar alternativas rentables, pero seguras en el tiempo. Y una de esas alternativas, hasta ahora no digamos, negada como una alternativa factible, rentable y segura, son los bonos que emite el gobierno norteamericano. Entonces, curiosamente, su déficit lo cubre con inmensos capitales de todo el mundo que vienen para tomar bonos como parte de su inversión y, obviamente, esos dinero líquido que entra a las arcas de Estados Unidos y permite cubrir este déficit y mantener su gasto elevado. Y estos bonos se pagan a largo plazo con tasas relativamente muy bajas, producto un poco de la estabilidad que tiene la economía norteamericana. Pero ¿qué pasa? Si el PBI crece menos de 2% y la deuda crece más del 7% con respecto al propio PBI, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese país está cualitativamente creciendo en su endeudamiento con el mundo. Digamos que el Producto Bruto está creciendo por escalera y la deuda norteamericana y su déficit están creciendo por ascensor, ¿no? En consecuencia, esa situación en algún momento puede originar problemas mucho más complicados para Estados Unidos. Pero el gran mensaje de esta conferencia que dio Oscar Ugarteche es: Estados Unidos está perdiendo ese liderazgo casi absoluto con el que terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Allí los ganadores fueron los aliados. A un lado estaba la entonces Unión Soviética, país comunista, y que tomó su parte, digamos, en la posguerra con su influencia en el territorio de Europa Oriental y los países que seguían esa línea comunista, ¿no? Y Europa con Inglaterra y Francia prácticamente, y Estados Unidos, que fueron los otros los importantes ganadores de la guerra, ¿no? De manera tal que por eso el mundo se dividió en dos, ¿no? Se llamó la Guerra Fría, ¿no? El lado oriental comunista, el lado occidental capitalista con políticas de mercado o de economía social de mercado. Muy bien, esa potencia que tenía Estados Unidos y su propia moneda, el dólar, ¿no? Que se explica ahí su fortaleza, no es que la haya perdido del todo, pero con el tiempo y con el paso de estas décadas, otros países han estado avanzando un poco más. Friedman decía que en economía no hay lonche gratis, ¿no? Y otra manera de decirlo es: si la torta mundial, si el producto mundial, si la riqueza mundial es una torta, imaginemos, ¿no? Si de esa torta Estados Unidos tenía una buena tajada al final de la Segunda Guerra Mundial, sigue teniendo la tajada más importante, pero cada vez esa tajada está disminuyendo porque relativamente una parte importante de tajadas mayores la están tomando países como China, como antes Japón, Corea del Sur, Singapur, la Formosa Taiwán o la China nacionalista, como se le llama, ¿no? También países más pequeñitos pero de gran potencial, como por ejemplo Israel o como los países escandinavos, Noruega, Finlandia,
otros países europeos como Suiza, la propia Unión Europea. Entonces, el mundo está teniendo cambios en la estructura y en la superestructura muy importantes y hay que seguirlos muy de cerca y sobre todo hay que leer, hay que estudiar, porque yo veo que muchos, incluso importantes dirigentes políticos en el Perú, no parecen tener mucho conocimiento de estos cambios que están ocurriendo en la humanidad y hablan como si el mundo y el Perú fueran el de hace 70 años, 50 años atrás. Vamos a parar en un último espacio para volver a la parte final de nuestro programa. Regresamos. Hola, soy Omar Sar y todos los viernes a las 18 horas transmitimos nuestro programa El Constitucional por Onda Digital, canal 18.4 de televisión digital abierta en Lima y por Cable Más en el canal 791. Pero también se transmite a través de nuestro Facebook Omar.Sar y de las plataformas de Facebook y de YouTube Onda Digital Perú. Ya sabes, El Constitucional, viernes, 18 horas. Te esperamos. Hola a todos, soy Elena Pérez Vargas y los invito a ver todos los martes de 8 a 9 de la noche Panorama Público por Onda Digital Perú, con las entrevistas y análisis a los temas políticos, sociales del acontecer nacional e internacional. Todos los martes de 8 a 9 de la noche, Panorama Público. Y todos los viernes regresa La Firme con Coqui Bar por la gran señal de Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, Cable Más 791. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Estimados amigos, entramos a la parte final de nuestro programa Punto Crítico, que transmitimos todos los martes a las 7 de la noche por Onda Digital Perú. Se está finalizando ya el año 2021 y se acerca el año 2022. Este año 2021, que hace una década lo veíamos con una gran expectativa, porque era el año del bicentenario de nuestra independencia, lo hemos pasado, digamos, con muchas angustias, muchos problemas, varias situaciones críticas, sanitarias, económicas, políticas. Y quizás nadie imaginaba hace 10 años que este iba a ser nuestro famoso año del bicentenario. Un año de pruebas, un año de duras pruebas. Pero también se acerca el 2022 o el 2022. Finalmente, el no poder celebrar el bicentenario o darle un espacio adecuado a esta reflexión es un tema que se puede resolver, porque, como dicen algunos historiadores, quizás está bien así, porque realmente lo que tenemos que celebrar y reflexionar de una manera más profunda es el 2024, cuando ocurran los 200 años de la batalla de Ayacucho, que realmente fue la batalla que selló la independencia no solo del Perú, sino de América, y expulsó a los españoles de estas tierras. Pero lo que no podemos revertir son las pérdidas humanas, más de 200.000 producto de la pandemia, en adición a otras que son las muertes naturales, producto de enfermedades o ya de edades avanzadas de las personas. Lo que no podemos revertir es el tiempo que hemos perdido en los últimos años con una crisis política y una mediocridad en el debate impresionante, que por momentos me avergüenza. Y creo que es deber de todos tratar de salir de este valle de la mediocridad, por llamarlo de alguna manera, en el que hemos caído todos
unos por acción, otros por omisión, lo que sea. Pero los medios de comunicación masivos yo creo que tienen que reflexionar. Tienen un alto grado de responsabilidad en esta tremenda mediocridad del debate, porque ellos lo alientan, ¿no? Con el famoso concepto del rating, al final terminan llevando a la población a un conocimiento así de profundo, y por lo tanto superficial, caótico, sin mayor basamento, nuevamente en datos, en ciencia, en evidencia. Y esto nos obliga a pensar en la educación de nuestro país. Finalmente, empezando o terminando una discusión de política pública, la educación es el tema central. Si queremos mejorar nuestras capacidades productivas, generar trabajo, ingresos, la educación es clave. Si queremos mejorar nuestra capacidad para elegir autoridades, la educación es fundamental. Si queremos mejorar nuestra capacidad para entender el mundo, las tecnologías disruptivas de este tiempo y para entender nuestro propio país, nuestro propio Perú, civilización milenaria de más de 5.000 años, ¿no? Tenemos que estudiar. Y si queremos mejorar nuestra autoestima como sociedad y avanzar con menos queja y menos lamento y con más trabajo y perseverancia, tenemos que caer en que la educación nuestra no está en una situación de calidad mínima y por lo tanto hay que volver a poner énfasis en la educación. Y si queremos realmente avanzar en el Perú, en un país megadiverso, gracias a Dios, porque la megadiversidad es una fortuna que tenemos, no es un problema, es un privilegio que nos permite tener esa flora, esa fauna, esa variedad de geografía, esa variedad de climas, esa variedad de folclore, de música, esa variedad de alimentación, de gastronomía, ese sincretismo a lo largo de 5.000 años de historia. Es decir, nosotros podríamos hacer una charla interminable solo hablando del Perú. Un ejemplo, cuando el Perú, y particularmente Lima, fue la sede de los Panamericanos 2019, esa ceremonia de inauguración, recordarán, que fue transmitida al mundo entero, ¿no? Vía satélite, y que demoró más de 3 horas. Nos faltaban horas adicionales para mostrar todo lo que teníamos, al punto que como no ocurre en ninguna otra ceremonia parecida, en ningún juego olímpico ni un mundial de fútbol en cualquier otro país, lo que no mostramos en la inauguración lo mostramos en la clausura, en un tiempo menor, pero igual de extraordinariamente diverso, rico, extraordinariamente orgullosos de nuestra diversidad. Pero para que esa diversidad se convierta efectivamente en una fortaleza y nos permita crecer con trabajo, hay que ser capaces de respetarnos, de escucharnos todos, aún en la divergencia, aún en la discrepancia. Alturada, como debe ser un diálogo respetuoso, de repente no nos vamos a poner de acuerdo, pero respetos guardan respetos. Y entonces en ese contexto vamos a poder ser capaces de madurar y generar 3, 4 temas de consenso, más allá de discusiones políticas, ideológicas, de posiciones de grupos de interés, de grupos de poder, de partidos políticos, etc. Bueno, entre esos 3 o 4 temas tendrá que estar de todas maneras la educación. Y quiero en esta parte final del programa hacer un ejercicio de lo que yo considero debemos hacer todos. Ok, estoy diciendo que la educación es clave, pero hasta ahí me he quedado quizás en una frase, que es una frase común y que todos están repitiendo, pero yo quiero agregarle, y con esto vamos a terminar nuestro programa hoy día, ¿qué entiendo por una educación de calidad? Yo que soy profesor universitario hace 43 años, entiendo, vivo y amo la educación. Pero la educación no es en sí un elemento etéreo, gaseoso, tiene que tener objetivos. Entonces, ¿cuál es el resultado de esa educación que creo que como país deberíamos buscar? Este es mi punto, mi opinión, y la pongo al debate, ¿no? Que al final de la educación básica, llamémosle a la secundaria, ¿no? El estudiante, hombre, mujer, joven, ¿no? Tenga por lo menos una educación en valores que le permitan tener solidaridad, que le permitan tener el sentido de la propiedad, que le permitan tener el sentido del respeto, el trabajo, la disciplina, la puntualidad, entre otros valores, el respeto a los símbolos patrios, etc.
el respeto a los demás. Luego, que tenga por lo menos un idioma adicional al materno, totalmente manejado. Luego, que tenga capacidad de leer y escribir, de entender lo que lee, de tener hábito de lectura y finalmente de tener un pensamiento crítico, complejo sobre lo que lee, para que no repita fake news, para que no repita lo que le dicen los otros porque se dijo, porque el otro dijo, y yo lo repito. No, mi pensamiento tiene que ser un pensamiento crítico. Y finalmente que tenga la capacidad de trabajar en algo concreto a partir de esa educación, volviendo a la educación técnica que en algún momento había en nuestro país. Y que todo eso le sirva para tener una alta autoestima, un conocimiento fundamental de los 5.000 años de civilización del Perú, pero no para mirar hacia atrás, sino para con ese orgullo y con esa capacidad mirar hacia adelante y ayudar a poner el país en una condición de desarrollo para que todos los peruanos, como debe ser, tengamos una vida digna. Esa es la educación que necesitamos, a eso le llamo educación de calidad y eso es lo que deberíamos apostar. Eso no tiene color político, eso no tiene ideología, no debería tenerla y creo que demostraríamos gran madurez si nos convocamos para trabajar en eso en los próximos 20 años y que podamos por fin decir, esta es la educación que necesitamos y esta es la educación que queremos para todos, porque no hay edad para seguir aprendiendo. Dicho esto, quiero desearles una buena semana y Dios mediante nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche en su programa Punto Crítico por Onda Digital Perú, su canal.